Bien, entonces damos comienzo a la clase de hoy, en donde está programado para hoy, lunes 26 de agosto, la entrega del primer trabajo práctico, ¿sí? Entonces, vamos a leer el enunciado, vamos a ver 2 o 3 interpretaciones que se podría hacer de este TP, 2 o 3 implementaciones, y van a ir ustedes compartiendo pantalla y vamos a ir viendo las soluciones que dieron, ¿sí? Esa es la idea. Lo que pide el enunciado de este trabajo práctico es crear una aplicación que conste de 2 activities, ¿sí? La activity principal permitirá al usuario ingresar una palabra en español y al pulsar sobre el botón traducir mostrará en la segunda activity la palabra en inglés y una imagen de la misma, ¿sí? Usted deberá desarrollar el proyecto aplicando MVVM y hacer uso de ViewBinding en sus vistas. Luego subir el proyecto a GitHub y enviar el link del repositorio a través de la tarea. Asegúrense, cuando crean el repositorio en GitHub, que sea un repositorio público, ¿sí? La herramienta que por ahí les va a servir y les va a ser muy útil, ¿sí? Y no tan complicada para manejar el repositorio es GitHub Desktop, ¿sí? Lo pueden hacer tranquilamente con GitHub Desktop y no se compliquen la vida por ahí usando Git desde la línea de comandos. Ni tampoco por ahí utilizando Git desde Android Studio, bien digo, ¿sí? Entonces, GitHub Desktop y todo solucionado. Perfecto. Entonces, nuestra aplicación tiene 2 activities, ¿sí? Nuestra aplicación tiene 2 activities. Una de ellas es la activity principal, en donde el usuario va a poner la palabra en español. Al hacer clic en el botón traducir, es en la otra activity en donde se va a mostrar la palabra traducida, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, una posible implementación es la siguiente. 1. Manejar una lista de palabras en español, una lista de palabras en inglés que correspondan con la traducción a la lista en español y otra lista con las imágenes. ¿Estamos? ¿Cuántas palabras? Con que haya 5 palabras es suficiente, porque la idea es el concepto, cómo lo manejan, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo implementan esto? No importa la cantidad de palabras que reconozca este traductor, ¿ok? Esa podría ser una implementación. Como estoy viendo que es medio insegura, ¿sí? De tener una lista de palabras en español, una lista de palabras en inglés, una lista de imágenes, directamente yo podría agregar a mi proyecto una clase palabra, por ejemplo, ¿sí? Así como en el proyecto de login habíamos agregado la clase usuario, bueno, acá yo podría agregar una clase al modelo, una clase entidad, palabra, que tenga una string, que sea la palabra en español, que tenga otro string, que sea la palabra en inglés, ¿sí? Y podría tener un entero que sea en donde yo puedo poner el recurso, el ID de la imagen, ¿sí? Que voy a utilizar. ¿Estamos? Por ahí esa es la más óptima. Entonces, con una sola lista de palabras, vos manejás todo. Ahora bien, podría, ¿sí? Pensarlo también de esta manera, con respecto ahora a la funcionalidad. Podría pensarlo que cuando haga clic en el botón traducir, tome la palabra en español, ¿sí? Envíe esa palabra a la segunda activity y sea la segunda activity la que tome la palabra en español, la busque en el diccionario y si existe, muestre la traducción en inglés y la imagen. Y si no existe, diga palabra no encontrada con alguna imagen por defecto, ¿sí? Eso podría ser. Ahora bien, la otra implementación podría ser que en la activity principal, cuando ponen la palabra en español y hacen clic en traducir, es ahí en donde buscan la palabra en español a su traducción en inglés y envían a la segunda activity la palabra traducida y la imagen, con su respectiva imagen, ¿sí? Para que la segunda activity solamente la muestre. ¿Estamos? Eso podría ser. Pregunto, de todos los equipos que participaron, ¿alguno creó la clase palabra?
o una clase parecida, digamos, que tenga un string con la palabra en español, el string, la palabra en inglés y la imagen? Sí, 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 profe, sí, profe. nosotros creamos la Sí, sí. clase palabra también. La clase palabra. Bien, perfecto. Entonces, le voy a pedir al equipo de Martín o a Martín si puede compartir, por favor, su proyecto. Buscando el botón. Ahí está. Bien, gracias ahí, Martín. Martín, lo molesto para que nos muestre primero su clase entidad, ¿sí? La entidad, ¿dónde La está? palabra, o no sé qué nombre le puso usted. Eh, 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 Cambia, mira, para que estemos más cómodos de eso, a modo project. proyecto, Sí, por favor. ahí está. Eco. Bien, esa es la entidad palabra. Palabra. Perfecto. Que tiene un string palabra en español, un string palabra en inglés y un string y un entero, perdón, que es la imagen. Perfecto. Ujú. Te molesto, Martín, para que nos muestres la vista principal, La el vista principal. XML de la vista principal. Esta no es, ahí muestro la otra. Me pierdo todavía en, Sí, tranquilo, por en el eso proyecto. también, tranquilo. En la carpeta ¿En layout, ¿Dónde? En En layout. layout está. Perfecto, eh, ahí está. eso, está bien, es hasta que uno le agarre la mano. Bien, perfecto. Ahí tenés los componentes. Genial. Han sido anclados y todo. El contenedor que usás es un constraint layout. Perfecto. Y la segunda vista La segunda vista es esta. es esa. Hacé un clic en el Image View para así le decimos a Nahuel. Ahí está, mira, Nahuel. Ahí en el Image View, el grupo de Martín le puso un tamaño fijo, ¿ves? En ancho, arriba, tiene 236 dp, creo, pues no alcanzo a ver, Sí, y sí, se le DP. puso tamaños fijos al ancho y al alto de la imagen, ¿sí? Lo ideal con esto es lo siguiente. Si bien nosotros acá pusimos imágenes cualquiera, seguramente, más chiquitas, más grandes, por ahí es buscar imágenes o usar alguna herramienta para adaptar la imagen a esos tamaños, ¿sí? Entonces ya sabes que como la ves se va a mostrar, ¿sí? Pero bueno, si es más grande, se debería adaptar ahí al contenedor. ¿Estamos? Bien, perfecto ahí, Martín. Bien, mostrarnos en la carpeta draguable en donde pusiste las Ujú. imágenes, Martín, por favor. Bien. ¿Hace falta que muestre las imágenes también? No, no. Fíjense Ok. que cuando ustedes ponen un recurso en la carpeta draguable, ¿sí? O sea, ponen un archivo, por ejemplo, de imagen, el nombre del archivo tiene que cumplir ciertas restricciones, ¿no? Que esté en minúscula, fundamentalmente, ¿sí? Y si tiene espacios, el nombre, si quieren separar, usen guiones bajos, ¿sí? En el caso de Martín, para no errarle, lo puso todo en minúscula. Perfecto. ¿Sí? En el caso suyo son todas peras, digo, todas frutas. Todo fruta, sí, sí, sí. Todas frutas. Está bueno. Rafael, que levantó la mano. Ah, sí, levanté, bajé, qué sé yo, ahí le pregunto. Profe, yo ahí tuve un quilombazo, tuve como una hora y media hasta lograr capturar las imágenes, porque yo no la quería poner en la carpeta draguables. Yo quería ponerla en otra carpeta. No. Y, La carpeta destinada a recursos, ¿sí? En el caso este, imágenes, es draguable. Si quiero poner otro recurso, y si querías, a ver, podrías poner otra carpeta, pero como subcarpeta de draguable, ¿sí? como una subcarpeta dentro de la... Porque yo El incluso tampoco usé un identificador entero, lo busqué por nombre. En el sistema que busca, eh, cambié el directorio, le hice de todo. Bueno, hasta que Está descubrí que, bien. no podía, que Sí, tenía que estar sí o sí en draguable y que no tiene que tener la extensión cuando lo busco. Otro problema. claro. Pero bueno, Bueno, eso cuando vos aparte. lo pones en la carpeta draguable, ¿sí? Cuando vos lo pones en la carpeta draguable, automáticamente Android Studio lo reconoce como un recurso y le asigna un identificador, ¿sí? Para que vos lo puedas buscar a través de la etiqueta
R, de la clase R de recursos, .id, perdón, r.drawable, punto, y el nombre de el ID de la imagen, ¿sí? ¿Estamos? De la otra forma son archivos, entonces vos tendrías que ver la forma de buscar en esa carpeta un archivo que tenga ese nombre, traerlo como archivo, y es otra cosa, ¿sí? Y eso es lo que termina haciendo, creo. ¿Está? Es otra cosa. Y te complicás la vida sin sentido. A ver, ¿qué ventajas tengo de ponerlo en la carpeta drawable? Que después van a ver que si ustedes, por ejemplo, dependiendo del display del dispositivo en donde quieren mostrar la imagen, quieren que automáticamente el sistema operativo, si el display es más grande, elija otra imagen más grande, ¿sí? Otra vista más grande, personalizada por ustedes, al ponerlo dentro de la carpeta drawable con un prefijo, ¿sí? Van a ver que automáticamente Android Studio lo cambia, ¿sí? Estamos sin necesidad de que ustedes estén Lo dimensiona, digamos. lo dimensionen, ¿tá? Yo podría de antemano personalizar la vista para algo sencillo. Voy a decir, bueno, yo quiero esta vista para estos dispositivos, pero quiero una vista distinta si está en modo landscape, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si está en modo LAN, me gustaría que, por ejemplo, determinado componente no se muestre, o determinado componente se muestre más grande o más chico, ¿sí? O en determinada posición, podés personalizarlo. Y automáticamente, cuando se ejecuta la aplicación, cuando vos rotás el teléfono, se muestra una vista o la otra. Si no lo haces, si vos diseñas solo una vista, para el modo vertical, vista vertical, cuando rotes el teléfono, lo muestra como a él se le ocurre, ¿sí? ¿Estamos? Pero bueno, Ya. esas son las ventajas de usar las carpetas estas de recursos. Vamos por lo siguiente. Vamos a ir a la activity principal, a la clase Java, que sería el main activity, en este caso. Bien. Perfecto. Fíjense qué clarito el código, ¿sí? Creo que con al scroll podés ampliar la vista, se puede agrandar un A poquito la ver. letra. O control scroll. Estoy probando. Control más, control O más. Control control más. más. Fíjate. No me está dejando. Bueno, ahí después fíjate en las propiedades de Android. Después lo buscas tranquilo. Ahí nosotros nos Bueno, ponemos Android. Bueno, fíjense la claridad del código. Lo único que él tiene ahí es activado el viewBinding y el viewModel, ¿sí? ¿Estamos? La única tarea que tiene esta activity es la siguiente. Volvé. sí, disculpe. La única tarea que tiene esta activity es la siguiente. Es la de tomar la palabra, ¿sí? Es de tomar la palabra y enviársela al viewModel para poderla traducir. La pregunta es la siguiente. ¿En qué línea de código él llama al viewModel para poder traducir? No sé si, a ver si se ¿Está dan cuenta. preguntando a todos o está preguntando A a todos, Martín? a todos. Él sabe, porque si él lo hizo. En la 45. En la línea 45, exactamente. Fíjense que en la línea 45, él llama al viewModel de esta activity y le envía la palabra que está en el editText, que se llama editText palabra en español. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Claro, con el binding hace el escucha del botón y después ahí adentro, una vez que lo llama, llama a la función traducir palabras. Exactamente. Y la pregunta es la siguiente ahora. ¿Él tiene una respuesta del viewModel? ¿Él captura alguna respuesta del viewModel para mostrar en la vista? Eso estaría en el otro activity, profe. Lean el código. Tiene un observer ahí, sí. Tiene un observer. ¿En qué Sí, línea tiene el por eso observer? tiene el observer. Exactamente. Él tiene en la Y va a línea haber, 33, ¿sí? Un observador de un mutable mensaje, ¿sí? Para mostrar algo que le informaría al viewModel, ¿sí? Un texto, un string. ¿Está?
Ya vamos a ver qué muestra. Lo que hasta acá sabemos es que llama al ViewModel para mandarle la palabra en español. Vamos a ver si el ViewModel la traduce o qué hace. ¿Sí? El ViewModel de alguna manera responde algo, vamos a ver cómo lo pensó él, y lo capturaría en la línea 33. Fíjense que tiene un observer a un mutable mensaje. ¿Sí? Perfecto. Bien, ahí Shift y mayúscula. Shift es mayúscula, dice. Control Shift y Sí, punto, creo que es. Exactamente, y con la coma lo Control achica. Shift, Y punto. punto, el punto. No. Y te borramos todo. Se borró todo. No sé. Entre los Parecido, botones ¿eh? de Zoom y todo, ahí está. Pero es el punto del teclado, no el punto del numérico, del teclado numérico. Sí, Es el sí, sí. punto de teclado de letra. Sí, pero no, Ahí. tampoco. Bueno, No sé por qué no me deja. siguiente pregunta, Martín, y equipo, y todos los que están mirando la clase. Sí. Martín, mostrame en dónde activas el binding, ¿sí? El view binding. El binding. Bien. En la línea 28. ¿No? ¿En No, dónde el haces bundle el view se binding activa true? en Le el pones la propiedad Gradle. true. El Gradle. En el archivo Ah, en Gradle. el. Bien, 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 bien. Manifiesto, perdón, el manifiesto Gradle. Ahí. No, en el Eh, archivo de grade, sí. Sí, Claro, sí. está bien. acá. Sí, acá está. Eco. Fíjense que en el archivo de Gradle, ese archivo build.gradle.kts, él agrega la propiedad, esa build feature, y agrega el view binding, la propiedad view binding con el valor true, ¿sí? Y no lleva punticomas al final de true, que por ahí se nos pasa a nosotros, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, vayamos entonces ahora, por favor, Martín, al view Ujú. model de tu main activity. Si Bien. querés cerrar las pestañas del código, cerrarlas para que no te confundan. Bien, acá estamos en el View Model. Fíjense en el Activity View Model que recibe la palabra en español. Fíjense que él tiene como atributos de esta clase una lista de palabras y tiene un mutable, ¿no? De tipo string. Él tiene un método cargar palabras, ¿sí? ¿Cuándo lo llamás a ese método Este método. cargar lista? Perdón. eh, 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 acá. Cuando hace el get. Sí, Lo cargas ahí primero. Bueno, ahí, lo cargo en el esa, onCreate. claro, porque decía, ¿dónde lo meto? ¿Dónde lo pongo? Sí. Mira, lo que podrías hacer, ¿sí? Lo que podrías hacer es ponerlo en el constructor, ¿sí? En lugar de llamarlo desde Ah, bien. acá, desde la activity, coméntalo ahí en la activity, déjalo comentado, eso. Y en el constructor del view model, del main Ahí activity, Disculpe que ¿sí? estaba sacando Ahí podría llamar, al gato. después de super, podría llamar al cargar lista, ¿sí? Entonces, cuando se instancie el ViewModel por primera vez, ya te carga la lista de palabras, ¿sí? Bien. Lo Porque pondría por ahí únicamente como. se hace una sola vez, ¿sí? También, Bien. perfecto. Estamos, ¿cómo lo habías hecho? ¿Estaba mal? No, no estaba mal, estaba perfecto. Pero por ahí, sí, eran muchas cosas que tenías que tener en cuenta. Es decir, bueno, el observador porque lo necesitas, te das cuenta que lo vas a tener que poner. La llamada al método traducir, ¿te acordás? Porque, bueno, para algo hiciste el ViewModel, porque decís, bueno, tengo que pasar una palabra. Pero esto de cargar la lista, por ahí puede que te olvides y estamos en el horno, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, ni bien se crea el ViewModel, se carga una lista con palabras. Fíjense que desde la línea 28 a la 31, él tiene, es una lista, es una array list, justamente es una lista de palabras, en donde tiene la palabra de tipo palabra. El primer dato es la palabra en español, el segundo dato, el segundo parámetro de la palabra es la palabra en inglés, y el tercer parámetro es el ID del recurso de imagen, ¿sí? ¿Estamos? Él con solo poner r.drawable, y poniendo el nombre de la imagen que automáticamente se lo sugiere el IDE,
ya hace referencia al archivo JPG manzana.jpg, ¿sí? Cada recurso, cada imagen que ustedes pongan, por ejemplo, cada foto que ustedes pongan en la carpeta drawable, automáticamente Android Studio genera un índice, ¿sí? Y si es un índice, es un número entero, ¿ok? Pero como yo no sé qué número entero le asignó, la forma de saberlo es usando la clase R. R drawable y el nombre del elemento. Perfecto. Bien. Genial. Y como tiene un mutable, ¿sí? Él lo inicializa desde la línea 35 hasta la 41. Él tiene el get del mutable, ¿sí? Como tiene un mutable, que es privado, ¿y por qué puso un mutable? Porque puso un mutable porque seguramente le va a mandar un dato desde acá y que le interesa que en la activity se muestre, ¿sí? Entonces, acá tiene un mutable, en la activity tiene un observable, ¿sí? Un observer sobre ese mutable. Bien, y la estructura que usó para el get es la que vimos siempre, ¿no? Que si el mutable es nulo, lo instancia, y retorna, si no, retorna siempre la instancia del mutable. Bueno, ¿qué hace el traducir? El método traducir recibe la palabra en español, ¿sí? La busca de alguna manera, y cuando la encuentra, inmediatamente lo que hace es, crea un intent, ¿sí? ¿Por qué un intent? Y porque le encontró la palabra traducida. Entonces quiere enviar a la otra activity esa traducción, esa palabra traducida. Entonces, crea un intent para llamar a traductor activity. Ahora, él quiere en ese intent enviar la palabra, ¿sí? Entonces crea un bundle, ¿sí? Algo parecido a lo que habíamos visto con usuario, para enviar los datos para el perfil de usuario. Bueno, él crea un bundle, en ese bundle pone como serializable, con etiqueta palabra, la palabra encontrada, y lo guarda en el intent a ese bundle, ¿sí? Usó la misma etiqueta, y le pone al intent la bandera a esa flag activity new task, porque tiene intención de iniciar al activity traductor o traductor activity desde un lugar que no es una activity, ¿sí? Y luego lo que hace es invocar el método start activity pasándole el intent, ¿sí? Como no estamos en una activity, ¿cómo llamo? El método start activity no existe. La única forma de usarlo es a través del método get application. ¿Y cómo tengo el método get application? Porque en donde está el parado es una clase que extiende de Android View Model, ¿sí? Estamos, por eso hereda este método get activity, ¿no? Exactamente, ahí está marcando Martín. Muy bien. Bien, ahora, miren lo que hace él. Si no encuentra la palabra, ¿qué pasa si no encuentra la palabra? ¿Va a la otra activity y muestra palabra no encontrada? ¿Lo mismo? ¿Qué les parece? No, Por está copiando el, Profe, en el al M mutable, mensaje, ¿no? se crea en el mutable y no conocemos esa palabra. Está bien. O sea que no va a la otra activity para mostrar un texto que diga palabra no encontrada y una imagen por defecto. Directamente acá lo muestra, perdón, lo muestra en la misma activity, en la activity, ¿sí? No se va al otro lado. Perfecto. Bien. Algo que podrías hacer también, ¿sí? Es informar que no escribió nada, que no hay una palabra, Claro, ¿sí? claro, o sea, si no llega a nada, poner que escriba algo. Exactamente. No puede estar Bien. vacío, por ejemplo. Tiene que poner Ujú. escribir algo, ¿no? Si quisiera poner. Por el if que él pone en la línea 45, en donde evalúa si palabra es nulo, ¿sí? Entonces a ese podría poner un ex. Pero déjalo Ujú. así. Eso yo te bajo Bien. puntos, pero no importa. Es para que vean que podrías usar el mismo mutable para mostrar cualquiera de los dos mensajes. Bien, perfecto. Bueno, entonces, pregunto, no hagas nada todavía, Martín. Pregunto a la Bien. clase. Para él, poder poner en el bundle un objeto de tipo palabra, ¿qué características tiene que tener esa clase palabra? Tiene que implementar, serializable, ¿no? Tiene que implementar serializable, ¿sí? A ver, veamos si la clase palabra de Martín, que la mostró, yo no le presté atención, primero, la parte de arriba, fíjense que implementa serializable. Justamente
porque a él le interesa que un objeto de tipo palabra pueda estar guardado en un bundle, ¿sí? Y poderlo enviar a través del intent a otra activity. Perfecto. Muy bien, Martín. Si él se hubiese olvidado de esto, de hacer que palabra implemente serializable, se produce una excepción, ¿sí? Así que no habría problema. Bien. No sé si una excepción o da error de compilación, porque el método al ser put serializable espera un serializable, así que no compilaría. Creo que no Bien, compilaría, sí. no compilaría. Perfecto. Bueno, veamos ahora el traductor activity. ¿Qué hace? El traductor activity, fíjense, hace uso del view binding, también, perfecto. Tiene su view model, genial. Y le pregunto a la clase, ¿en qué línea él rescata lo que viene, el bundle que viene en el intent? O por lo menos el intent que llama esta activity. ¿En qué línea, ¿sí?, él rescata el intent que llamó esta activity, que supuestamente es el intent en el que viene un bundle con una palabra? La 28. No, ¿No es la 32, profe? El es get la línea intent. 32, exactamente. Fíjense que en la línea 32, ¿sí?, él con el método getIntent rescata el intent. ¿Qué intent? Y el que ustedes saben que si esta activity se está ejecutando, ¿sí?, si esta activity se está ejecutando es porque algún intent la inició, ¿sí? ¿Estamos? Entonces yo con el método getIntent puedo referenciar cuál es el intent que la inició, ¿sí? Y ahora, fíjense el ciclo. En la línea 28, en la línea 32, perdón, él llama del viewModel al método obtener traducción, es decir, el método obtener traducción recibe el intent. Vayamos al viewModel de traductor. Ah, acá estamos. Fíjense que el viewModel de traductor, ¿qué hace? Tiene, por un lado, tiene un mutable, palabra, ¿sí? Tiene un mutable, palabra, y tiene su constructor, y tiene en la línea 19 el get de ese mutable, como ya sabemos construirlo, y el método, obtener traducción, recibe el intent, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hace? De ese intent, en la línea 26, de ese intent rescata el bundle que viene con la etiquetita palabra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy seguro que sí, va a venir siempre la palabra, porque el único intent que inicializa esta activity, a la activity traductor, es el que le mandás el bundle, ¿sí? Pero bueno, él dice, bueno, por las dudas, que por alguna cuestión no venga el bundle, él pregunta, bueno, si el bundle no es nulo, ¿sí? Bueno, rescatá de ese bundle un serializable que yo te mandé, que sabemos que es un objeto de tipo palabra, con la etiquetita palabra también. Él rescata la palabra, ¿sí? Y bueno, si viene una palabra que también, por como él armó el main activity, por como él armó el view model, mejor dicho, del main activity, en donde crea el intent para llamar a esta activity, la palabra siempre va a venir, ¿sí? Pero bueno, él toma la precaución. Si no es nulo, él setea en el mutable palabra la palabra que viene. Pregunto. ¿Qué habría del lado de la activity para poder rescatar esta palabra? Porque acá estoy en el viewModel. Tengo la palabra, pum, se la puso el mutable. Entonces, ¿qué habría desde el lado traductor activity para rescatar esta palabra? ¿Un observador, profe? Un observador, exactamente, un observador. Bien. Ahora, ese observador, ¿sí?, reacciona cuando
se haya hecho un cambio en la palabra, en ese mutable, en el M palabra, en el mutable palabra, reacciona. ¿Y qué mostraría de esa palabra? ¿Qué les parece a ustedes mostraría de esa palabra? Y tiene que mostrar lo que es en español, en inglés. Tiene que, En inglés, porque la claro. palabra es un objeto. La Tiene que palabra es un mostrar el objeto, atributo en inglés. viene el objeto palabra, ¿no? Con su palabra en español, con su palabra en inglés, con su imagen, ¿sí? Entonces mostraría solamente de ese objeto, debería mostrar la traducción en inglés y la imagen, ¿cierto? Bueno, veamos entonces el traductor activity. Volvamos de nuevo al traductor activity. Fíjense en qué línea él rescata la palabra que se seteó en el mutable y la muestra a la palabra traducida y a la imagen. En la 28 y 29. En la 28 y 29. Esas dos líneas solo se van a ejecutar ¿cuándo? Cuando haya un cambio en la palabra. Cuando haya un cambio en el mutable palabra en el viewmodel. Mensaje. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, que esa línea, la que empieza en la línea 25, ¿sí? Cuando él hace mb, o sea, mi viewmodel, punto, get mutable palabra, punto, observer, ¿sí? Cuando se ejecuta esa línea, se crea un objeto de tipo observer, ¿sí? De un objeto palabra, un observador de un objeto de tipo palabra, y queda en segundo plano funcionando eso, ¿sí? Eso queda funcionando, ¿sí? En un segundo plano, en paralelo a, la activity, a esta activity, en un callback, se dice, y sigue la ejecución secuencial con la línea 32, ¿sí? Va al viewmodel, hace la traducción, setea el mutable, o sea, perdón, rescata del bundle, setea el mutable, y cuando seteó el mutable, ¡pum!, reaccionó el observador que dice, che, cambiaron algo allá, y vuelve a ejecutar las líneas, y ejecuta las líneas 28 y 29. Exactamente. ¿Se entiende que desde la línea 25 a la 33, la ejecución no es secuencial? ¿Sí? Cuando se ejecuta la línea 25, todo eso que se ejecuta queda en un segundo plano. ¿Sí? ¿Estamos? Eso queda en un segundo plano. Las líneas 28 y 29 solo se ejecutan cuando hay un cambio del lado del viewmodel, en esa variable m palabra, ¿no? Mutable palabra, a la que le pusimos el observador. Perfecto. Bien. ¿Quieren hacerle alguna pregunta, Martín? Yo quiero hacer una pregunta, profe. Pregunte. Eh, Acá cuando hacemos el atributo privado de binding, yo noté que, bueno, el nombre podría ser al azar, no como en el caso de arriba que ya tenemos una clase, y como el nombre es al azar, ¿cómo sabe específicamente que lo que quiero hacer es un binding? A ver. O un binding, perdón. O Bueno, directamente es cuando se instancia abajo, digamos, que es que donde ponemos binding igual activity traductor, que recién ahí, yo sé que acá está la sincronización también que tenemos con la cláusula esa que ponemos en Adrián, el, sí, lo que es al azar, ¿sí? Lo que es, digamos, nombre elegido, es la palabra binding, ¿sí? Ese es el nombre de la variable. sí, 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 ¿Tá? está bien. Ahora, lo Y otro, activity, traductor, binding, sí, ¿cuándo se yo crea, eso, Martín? Cuando se crea el Activity Traductor Binding, Sí. Profe, eso no es cuando ponemos en true en el archivo. en el Will Gradle, pero ¿de dónde saco el nombre ese yo? No lo A- encontré, no lo entendí por eso. Bueno, O a sea, ver, de cada activity, ¿no es, profe? de claro. cada XML que vos tenés en la carpeta layout, ¿sí? Cuando vos activás las características de ViewBinding, ¿sí? ¿Qué hace Gradle? Cada vez que vos agregues un archivo XML en la carpeta layout, él te va a crear un archivo con ese nombre. Activity Traductor, Binding. Activity Main, Binding.
¿sí? El nombre con el que se genera esta clase, ¿sí? La clase de binding, es el nombre que tiene el archivo XML, ¿sí? Sin los guiones Está bajos. bien. Bueno, pero ahí casualmente por eso entré en. Porque yo hice con los dos chicos, ellos me llevaron de tiro, básicamente. Entonces, después me puse a psicoanalizar el código, volverlo a hacer, porque ellos fueron más rápidos que yo. Y entonces entré en la duda, porque en el primer ejemplo que usted dio, yo llegué a esa deducción, pero como acá tenía el guión bajo en el medio, entonces ahí es donde no me cerró, digamos. Está bien. Acá, fíjate vos, que cuando vos tenés un XML, y ese XML tiene un guión bajo, ¿sí? La clase que genera es el mismo nombre sin el guión bajo, y le agrega la palabra binding, ¿sí? Está bien, pero eso de todos modos, no me, porque yo la fui tipeando, pero es como que en un momento no me la daba. Capaz que después que hice no sé si es porque no había hecho la sincronización Ah, claro, todavía. sí, sí, no, no. Ahí fue, ahí Esto, está. esa clase se genera solamente cuando vos en el archivo de Gradle actives la característica de viewBinding, ¿sí? Ok. Y el ¿Estamos? nombre viene de ahí entonces, de ese nombre. Está listo. Claro, porque automáticamente el IDE genera una clase que sirve, que es un modelo de cada una de las vistas que vos tenés en la carpeta layout, ¿sí? Ok, ¿Estamos? ok. Eso Estamos. sí, 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 tal cual. Si, por ejemplo, vos hiciste todo, ¿no? Que nos pasó con un grupo, que habían activado la característica, pusieron sincronizar, por ejemplo, qué sé yo, y después no les autocompletaba, o sea, no les figuraba la clase, porque esta clase la genera automáticamente, yo no tengo que crearla, a la clase del viewBinding, era porque habíamos activado mal la característica, habíamos agregado un punto y comas después de true, ¿sí? Por ejemplo, Ah, ok. Ujú. ¿estamos? Bien. Sí, No me pasó eso. yo se ve que hice algo medio raro, por eso le pregunto, porque es Está como bien. que estuve un rato y me acordé, hice la sincronización después y después vino y me lo tomó, entonces por eso. Vamos a grabar ahí. Bien, Pablo. Hace una cosa, ponelo como, ¿viste ahí en la carpeta de trabajos prácticos? Eh, como ponelo como TP2, ¿sí? Como TP2 y que venza que venza el domingo, ¿sí? Sí, ahí lo subo, profe. Tranquilo, no le digas guardar todavía hasta que no terminemos. Vos andá Tal nomás. cual, tal cual. Bien, ahí lo está ejecutando. Perfecto. Bien, casi se pone cualquier cosa, dice no conocemos esa palabra. Eso sí, no le puse ninguna validación del estilo si tiene una mayúscula, por ejemplo, si le pongo así, tampoco. Entonces Está bien. lo tenés que escribir perfecto, pero bueno, eso, No, pero ahí Eso, podrías eso con un cambiar. equal signore ahí está. case lo Claro, solucionás. Claro, exactamente. sí, sí, sí. Exactamente. Pero Bien, bueno, bien. Están ahí afiladísimos. Muy bien, muy bien. Están afiladísimos. Ahí lo mismo que, por ejemplo, era. eh, bien, perfecto. No le Ahí después pones nada, le manda a traducir. Sí, sí, simplemente traducir. Y con si no le naranja lo pone, mismo. si no Le le pone podríamos nada, haber puesto más palabritas, ¿no? Ah, no, está si no le bien. pongo nada. No, si no le Y pongo nada, claro, a pero ver, la no primera lo vez, probé, fíjate, pero no. te sigue el mensaje. Ujú. Yo sí Si lo haces probé, traducir, no no, llama a la no Central lo. Activity. Mira, paralo y volvelo a ejecutar. Perdón. Sí, hay un problema ahí, que si No, pones aún así la palabra que no pongas espera, nada, no pongas aún nada. No así pongas se manda el nada, mensaje. ponele traducir. Entra por el. Es como que hay algo, está bien. No es Claro, nula.
¿sí? Ujú. Por ahí lo que podrías hacer, en lugar, porque nula nunca va a ser, porque va a haber un string. ¿Viste donde vos Claro, preguntás pero si palabra es, si, igual es distinto de nulo? Vos lo que tendrías que hacer es preguntar si, bueno, palabra es distinto de nulo y además el largo de la palabra es mayor a 0. claro, ¿Sí? ¿Estamos? sí, sí, sí. Ahí. Perfecto. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta más para Martín? Bien, ahí yo... En la actividad principal está Bueno, igual que esperá, la de vamos a ir Martín. por orden, Rafa. Vamos a ir por orden, así no hacemos. Sí. Bien. Vamos a mostrarnos, Rafa, en la carpeta, ¿dónde tenés las imágenes? ¿Dónde pusiste las imágenes? Y yo las había puesto en Draguable, no DPI, pero después las tuve que mover a Draguable porque si no, no las encontraba. Bien. Perfecto. La Ahí misma está. característica, las imágenes, los nombres de archivos en minúscula. Perfecto. Bien. Excepto el no imagen. El no imagen tiene un guión bajo. Un guión bajo. Perfecto. Ahora, Rafa, las vistas de las dos activities. El layout. Acá está. Bien. Es traducir y traducido. Eso. Y las vistas son las mismas, ¿no es cierto? Mostrame el de traducida, el de traducido. Ah, El de le puso el traducido. logo y todo, papá. Perfecto. ¿Y el image view, qué tamaño le pusiste vos? El image view. No, ahí está. 190 por 135. Bien, perfecto. Bien. Nahuel, ¿probaste esos cambios de darle un tamaño fijo? Sí, sí, profe, lo cambié y anduvo bien. Bien, perfecto, Nahuel. Perfecto. No hace falta, Rafa, que mostremos lo del activar el view binding y eso porque se entiende que está. Vamos al activity main, a la activity principal. Bien, activa el view binding, tiene un view Tiene 10 millones de model. comentarios porque yo comento el código porque después no me Mira, acuerdo ni para Rafa, qué lo usé. esa forma. ¿Qué estás haciendo? ¿Quiere que la agrande la letra? Ah, no, está bien. Haces después el. Está bien. Fíjense que él se complica la vida, ¿no? Él lo hace en 2 líneas, la creación del view model, ¿sí? Que es básicamente lo que ustedes hacen con una Ah, sola línea. Fíjense, en la línea 27, él crea un factory, que es un objeto de tipo viewModel, Android viewModel Factory, ¿sí? pero es Y lo en que le lugar de hacer en la señalo. misma línea un create para crear ya la instancia del viewModel, en la otra línea él hace de esa variable factory, llama el método create y el nombre de la clase, ¿sí? Pero hace básicamente lo mismo que hacen ustedes. Bien, nada más que él es distinto. Ahora, No, yo lo separo porque si no, no lo entiendo. está Se me bien, está armaba un bien, quilombo, entonces lo separo y es más fácil entenderlo pero para mí. perfecto, obvio. Después tiene usted el new binding. Mire, un error, y el error, cuando lo dije, lo cometí yo. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el set content view, ¿sí? Pueden ir cualquiera de las dos cosas, o el binding.getRoot, ¿sí? O hacer el r.layout. Y el nombre del contenedor, ¿no? Del layout. Pero ¿qué pasa? Pues, a ver, a lo que me quería referir es, si las dos cosas hacen lo mismo, decir binding.getRoot o poner el ID del recurso, r.layout, como lo tienen por defecto, hacen lo mismo. Pero, si yo me manejo con el binding, seteo el content view con el binding, getRoot, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si yo sigo manejando todo con el binding y yo seteé la vista con el r.layout, va a estar la vista y todos los cambios que haga con el binding no se van a ver reflejados en la vista. ¿Sí? Ojo con eso. Como ustedes son alumnos que ya de entrada estamos trabajando con el viewbinding, no creo que cometan ese error. Pero yo en uno de los videos, en una de las clases, sin querer dije eso, pero si bien trabajamos con el binding y no quiero que tengan problemas. Sí, Profe, ¿podría Javier. repetir eso último que dijo, lo del binding? En el get the root, eso no entendí bien. Cuando tuvieron la primera clase, ¿sí? ¿Te acuerdan cuando empezamos con vistas? Que yo les mostraba que hacíamos el análisis de lo que había en el método
onCreate, ¿sí? Que habíamos hecho el ejemplito ese con el método findViewById para acceder a un componente de la vista, cuando vimos lo primero de vistas, así un poquitito que hicimos, ustedes vieron que La luz. usábamos en el La set luz. content view el r.layout para referirnos al contenedor. Y para acceder a un componente de la vista usábamos findViewById, ¿sí? Después vimos que para no hacer todo eso, para no usar el método findViewById para acceder a cada componente, activamos la característica del viewBinding y directamente binding punto y accedemos al componente, ¿sí? Entonces, si uso el viewBinding en el método setContentView para setear el contenedor raíz, ¿sí? Es esta la forma, binding.getRoot, ¿sí? Que seguramente todos lo hicieron así, con binding.getRoot, que es lo correcto, porque usaron viewBinding, ¿sí? Pero bueno, quería aclarar eso, que no es lo mismo si uso binding, usar el r.layout, ¿sí? ¿Estamos? Bien, Bueno saber por qué lo hicimos entonces. perfecto. Bueno, fíjense en qué línea, Rafael, ya me olvidé el nombre, en qué línea Rafael envía la palabra en español para su traducción, por ejemplo. ¿En qué línea se está enviando para traducir la palabra? Le está pidiendo al ViewModel que haga la traducción. En la 44. En la 44. 44. En la 44, exactamente. En la línea 44, él envía al ViewModel una palabra para traducir. Ahora la pregunta es, ¿él espera algo del ViewModel para mostrarlo en esta vista? La palabra, ¿no? Traducir palabra, profe. El método. Al mutable no lo veo. De acá desde el Activity no van a ver el mutable, tendría que ver un observer. Observador. Perdón, el observer. ¿Sí? En la línea 31, fíjense, él está esperando algo del ViewModel, ¿sí? Es decir, que en la 44 llama al ViewModel y le pasa la palabra, en español, ¿sí? Por cómo sería la lógica del programa de él, de lo que tenemos que implementar. Pero él espera que desde el ViewModel venga algo, ¿sí? Y mostrarlo. Seguramente es algo parecido a lo que hizo Martín, ¿no? Bueno, veamos el ViewModel. El de traducir. El Y acá de la viene el activity quilombete. principal, ¿sí? Fíjense que la activity, inclusive, para Rafael, la activity principal no se llama main activity, ¿sí? Él le cambió el nombre inclusive y la activity se llama activity traducir, ¿sí? Lo que recién mostró Martín como activity main, él le cambió el nombre y le puso, o creó otra activity y le puso activity traducir, ¿sí? Perfecto. La pregunta es, él también tiene una clase palabra, pero fíjense lo que ha hecho. A las imágenes, ¿sí? Que las guarda en una En una clase palabra. palabra. Él tiene un mapa, palabra. Palabra, palabras. Y P1, P2. Está bien. Tiene un mapa de palabras. Perfecto. Y hay allá tres conjuntos de palabras. Bueno, la pregunta, al margen de todo, cada palabra que él crea, a diferencia de Martín, ¿se acuerdan que Martín tenía la palabra en castellano, la palabra en inglés y la imagen, el ID de la imagen? Bueno, en el caso de Rafa, la construcción de palabras es diferente. Tiene la palabra en inglés, ¿sí? El primer parámetro del constructor es la palabra en inglés, la palabra en español, pero el tercer parámetro es, en lugar de ser el ID de la imagen, él le puso el nombre de la imagen. El nombre del archivito sería, ¿sí? De la imagen. Vamos a ver cómo se las ingenia después para buscarla.
a cada una de esas Que palabras, después con el él las nombre. agrega, a cada una de esas palabras, él las agrega a un add palabra. El Un método add hashet. palabra, a ver, Rafa más abajo. Rafa, el add palabra. El método add palabra. ¿Y ese método, dónde lo tenés? Add Ah, palabra. acá. Bueno, el agregar palabra, no, ahí no veo nada. El agregar palabra los va guardando en un set, ¿sí? Y va chequeando si no están repetidas. ¿Ah? Exactamente. Va chequeando si no están repetidas. Bueno, ahí Porque después habría que yo, ¿sabe ver. qué? Yo lo imaginé como que podía haber una interfase que alguien cargara palabras. Está bien. Bueno, mira, un truco, Rafa, y para todos. Así como si a la palabra la guardan en un bundle y le hacen que implemente serializable justamente para poderla guardar en un bundle, bueno, si a una palabra la quisieran meter en un set, ¿sí? En un hash set, en un linked hash set, ¿sí? O en un triset, que es más estricto, ¿sí? Si la meto en un triset a las palabras, ¿sí? No sé qué set creó él. A ver en la línea, Un hash. creaste un hash, ¿sí? Bueno, Sí. si él guarda las palabras en un hash set, ¿sí? Y él no quiere ponerse a usar un if para ver si la palabra ya existe, ¿qué tendría que sobreescribir palabra? ¿Qué método de object tendría que sobreescribir la clase palabra para que el set se dé cuenta si ya existe una palabra? Solo. El compare de tú, ¿no? No. Para el hash set no es necesario. Pero parecido. ¿Qué tendría que sobreescribir? Pero no es que el conjunto ya no admitía las palabras repetidas, o la verdad estoy medio Sí, olvidado, pero sí, Adrián, esa es la idea. El conjunto no acepta palabras repetidas, ¿sí? Si vos le mandás string, él sabe si un string está repetido porque string sobrescribe ese método que yo les digo. Porque string es una clase del API de Java y el que creó string sobrescribió ese método. Si meto, por ejemplo, integers, ¿sí? O objetos wrappers, también sabe si están repetidos o no, porque esas clases wrappers sobrescriben ese método de object que yo les digo. Porque el que creó esas clases wrapper, ¿sí? Que forman parte del API de Java, lo hizo. Ahora, palabra ¿No es es el una set? clase que creó Rafael, ¿sí? ¿Cómo va a saber el set cuando para él dos palabras son iguales? Cuando hay una repetida. Sí. Pero bueno, ¿No es pero el ¿cómo va a set? saber? ¿No es ¿No es el set, profe? No. ¿Qué tendría que sobreescribir en la clase palabra, Rafael, para que un set se dé cuenta solo si la palabra ya existe? Primero, que dos palabras, ¿El que dos hash? palabras son No. iguales y tienen el mismo nombre en español, por ejemplo. Sí. ¿Qué método tendría que sobreescribir en palabra? La palabra. No, me mató. El equals, el método Ah, equals. El El equals. método equals. Entonces usted podría a sobreescribir mí en palabra el método equals para que un set se dé cuenta, el equals, y si sobreescribo el equals, y sobreescribo el equals, ¿qué otro método también tendría que sobreescribir? sí, lo hacíamos, pero era tan de memoria. Yo sé que era el compare to, el toString, el No. equals, el hash set, ¿El get? el hash. Es como si te ¿Cuál era el digo, otro? mira, ¿qué uso para hacer una torta? ¿Qué sé yo? Para cocinar se usan huevos, se usan pan rallado, me estás tirando cosas así. Sí, para cocinar, pero yo quiero una torta. En este caso, yo tengo que sobreescribir el equals. Y si sobreescribo el equals, el otro método que tengo que sobreescribir es el hash code. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. En Pero programación, es porque hay que especificar el atributo para comparar. ¿Eso es? claro, exactamente. Si vos usas un hash, a ver, bueno, esto es importante, ¿sí? Nos vamos un poquito por las ramas, pero es importante. El equals va a determinar cuándo dos palabras para Rafael son iguales, ¿sí? Y el hash code, ¿sí? Debería devolver, si dos palabras son iguales, el mismo valor de hash, el mismo código, ¿sí? Y si son distintas, no necesariamente el hash
tiene que ser distinto, podría ser el mismo. ¿Estamos? Ahora, cuando ustedes meten datos en una colección de tipo hash, como por ejemplo hash set, hash map, ¿sí? Vieron que yo les digo, chicos, una lista es una colección ordenada. ¿Qué significa que sea ordenada? Y que los datos que yo meto las recupero en el orden que lo puse, ¿sí? Un set es una colección desordenada, pero cierto orden tiene, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes meten datos en un set, ¿saben en qué orden, en un hash set? ¿Cuál es el orden que usa para guardarlos? El del código hash. No. Mirá, El del Rafa, hash. todos los líos que le hiciste meter. O No, sea, no, está buenísimo. ¿Estamos? Bien, entonces, a ver qué pasa. ¿Y qué pasa si dos palabras son distintas por el igual, pero tienen el mismo hash? Porque la formulita que usé para armar el hash code me da el mismo número, siendo las palabras distintas. Bueno, en un hash set no es que se van a pisar. Va a crear por cada posición una lista a continuación de la otra. Es decir, que va a haber una lista de una lista. Entonces va a ser más difícil encontrarlos por ahí, ¿sí? Buscarlos, recorrerlos. ¿Tá? Por eso es que se dice que lo ideal es que la implementación que ustedes para el hash es que si dos elementos son iguales, el hash tiene que ser el mismo. Si son distintos, en lo posible que sean diferentes los hash, pero bueno, no obligatoriamente, ¿sí? No obligatoriamente. Bueno, al margen de eso, si lo hubiese usado en lugar de un hash set, hubiese usado un tree set, en donde es una lista sorted, no es order, es sorted. Es decir, el orden es un orden natural. Si mete números, los ordena de menor a mayor, por ejemplo. Si mete palabras, si mete string, los ordenaría lexicográficamente. Si mete auto, los ordenaría, por ejemplo, por patente. Sí, ¿qué tendría que sobreescribir? ¿O qué tendría que implementar? Mejor dicho. Porque ya ahí, para sobreescribir, tengo que implementar. La de comparable era. Claro, exactamente. Vale, tú. ¡Le pegué a una! Ahí está. ¿Estamos? Perfecto. Pero bueno, ahí Rafa, fíjense que lo que él hace es, mira, yo agrego, y fíjense que él lo que hace, para ver si dos palabras son iguales, ¿sí? Como él no sobreescribió el método equals en palabra, él usa de cada palabra el string, ¿sí? ¿Estamos? Él guarda en un set los strings de las palabras en español y en otro set los strings de la palabra en inglés, ¿sí? Y como string sobrescribe el método equals, el set te dice, sí, existe, no existe. ¿Te das cuenta, Rafa? Que vos podrías, a lo mejor Sí. podría, por ejemplo, con un solo, perdón, con un solo set, ya te dabas cuenta habiendo sobrescribido el método equals, ¿sí? Eso es Sí, lo que usted sí, puso en la línea 63. sí. El booleano es única. Claro, fíjate que vos en la línea 63, usted lo que hace es, en el set English, mete de palabra, de la clase palabra, del objeto palabra, no mete el objeto palabra, mete del objeto palabra el string que está en English, en el string ENG, ¿sí? Y ahí esperas que te diga true o false, si ya existe o no. Exactamente. ¿Tá? Y lo hace, ¿por qué? Porque string sobrescribe el método equals y el hash code, ¿sí? Bien, pero perfecto. Bueno, entonces, en síntesis, agrega las palabras a un set y veamos ahora cómo funciona el método traducir. Así no se nos va a caminar. Bueno, hay Práctica. algunos que son para mirar, ¿no es cierto? Para sacar los log_d. El método Bien. traducir. Una observación Acá importante, está. y esto es importante, y gracias Rafa por poner tanto código, ¿sí? Vieron que en el ViewModel, Rafa tiene varios métodos que hacen alguna tarea interna, ¿sí? Como por ejemplo ese add palabra, lo usaba internamente, ¿sí? Dentro del mismo ViewModel. Fíjense que ninguno de los métodos, ¿sí? Que son, perdón, esos métodos que son de Podrían uso haber interno, sido tranquilamente privados. podrían haber sido privados, ¿sí?
Tranquilamente Sí. podría haber sido Sí, sí, privado. sí, 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 sí. Tranquilamente. Sí, Y este, por ejemplo. sobre todo, ¿sabes por qué, Rafa? Porque supongamos que vos haces el viewModel y otro hace la vista, ¿sí? Por ahí se ve tentado cuando pone la instancia de la variable viewModel, punto, de que se vean esos métodos y dirán, ¿para qué los uso a eso? Y vos decís, no, esos son de uso interno. Mm. ¿Estamos? Bien. Como que pongas uno para que te acuerdes después. Sí, sí, uno para recordar. Y ahora tenés que acordarte en qué clase pusiste el mensaje No, para no, las acordarte. palabras lo usa solo, sí, sí, sí. Pero ya Perfecto. con lo que dijo yo, porque ni bien lo dijo, dije, qué huevón, ¿por qué no lo puse privado si lo usa sola No, la no, clase, no lo estamos usa al grabando, contrario? Rafael. Suspicacia. Uy, Qué Vamos para abajo, distraído. Rafa. Uy, qué distraído. Qué distraído. bien. Ups. ¿Qué quería Acá ver? Después, El traducir palabra. Bien. después contame qué usaste para hacerlo tuning al Android. La vista para alto Alto contraste, contraste. para los que no vemos bien. Es un tema que trae por defecto también. La verdad que es el que mejor me anduvo. Todo lo demás no veía bien. Rafael. Mirá vos. Perfecto. Sí. Bueno, ahí te trae la ahí te trae la palabra. Te traes, acá viene la palabra en español, ¿cierto? Ujú. Si la palabra no está vacía, él muestra no ingrese palabra. No ingresó palabra. Perfecto. Si viene la palabra, y fíjense que usó un retornar para salir del método, ahora si sigue es porque vino una palabra, no vino vacío, y busca la palabra y lo que envía al intent es la palabra traducida, ¿cierto? Y hace lo mismo que hizo Martín. Crea el intent, crea un bundle, guarda en el bundle la palabra, se lo agrega al intent y llama a la otra activity. Perfecto. Vamos a la otra activity. La otra activity tiene el inconveniente de que las imágenes él no las mencionó como entero. En la otra activity, fíjense, hizo por un lado un observador para la imagen, para un bitmap, claro, porque él, ¿qué pasa? Como se complicó la vida, porque él lo que hace es, dice, dame el nombre que tiene el archivo, ¿y yo qué hago? Me conecto a ese archivo, manzana.png, por ejemplo, me conecto a ese archivo y voy leyendo byte por byte, ¿sí? Con esos bytes armo, lo traigo a memoria, esos bytes, armo un objeto bitmap, ¡pum! Y ese es el que se lo pongo a la imagen, ¿sí? Perfecto. Bueno, a ver, ya van a ver que todo el código de... Y tiene por otro lado un mutable por separado para que observa. Ahí no veo ahí, Rafa. Un observer de string. Ese es un observer de palabra. Observer, palabra dice ahí. Sí. No, ahí dice Owener. ¿Quién lo creó? Owner, dice ahí. Owner, sí. O sea, ¿quién Está crea bien. el observer? This. Es el lower, es Estoy, this. está, no, Acá estoy, está. yo ya me Ahí. mareé. Ahí está, es un observer de palabra. Ahí está. Ahí corrí la... Claro, acá, no, acá está bien, está, de dónde lo estoy observando. Perfecto. Bueno, llama al El contexto viewModel, sería. le pasa el intent, sí señor, y acá abajo, ¿qué tenemos? Tiene el ¿En listener qué línea? en la línea 44. ¿Qué agregaste un botón? Para volver Es a el la botón para activity. volver al home, sí, para volver al inicio si quiero seguir traduciendo. Está bien. Está bien. Perfecto. Perfecto. Esto del set content view, por ahí siempre es conveniente ponerlo, ni bien usted, ni bien creó el view binding, ¿sí? ¿Estamos? Ni bien pones el view binding, esta línea 48 que te quedó por allá abajo, después de tener el view binding, ahí, que quede como una de las primeras líneas del set del onCreate, ¿sí? Sabe que La yo no línea sabría si 48. ponerlo arriba o abajo, porque en el otro activity lo puse arriba. Y después digo, bueno, lo terminé poniendo abajo acá. No sé, porque lo No, estoy ¿sabes por qué? rellenando en el Porque medio.
por ahí vos después a lo mejor necesitas que antes de que se active algo, hacer un cambio en la vista dinámicamente, ¿sí? Entonces, nada, que esté ya, que sepa ya cuál es la vista asociada, ¿sí? Siempre el set content view es conveniente. A lo mejor acá en este ejemplo no pasa nada, pero por ahí vos necesitas de entrada, que a lo mejor llama de entrada algo en el view model que hace un cambio y todavía no se seteó la vista. Entonces, Está bien. lo Mejor tenés que más esté bien. rápido que Para el que necesitaba ampliar la letra, me equivoqué, no era Control Shift, es Alt Shift punto. Y con ese amplía. Ahí está, mirá. Ahí lo Martín, acabas. era para hacerte renegar nada más que te decía control Shift. Ahora Gracias. sí, claro. Oh, Y descansa. con la coma No me lo acordaba que era reducís. con algo, pero Ya, Sí, 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 lo Alchi. habíamos Bueno, visto. Con el menos la coma lo reducís. ahí está. Yo perfecto. ya el Bueno, cuatrimestre gracias, que Rafa. viene me olvidé de vuelta y a la otra comisión le vuelvo a preguntar. Bueno, Rafa, por favor, vamos al view model ¿de cuál de los dos? Del traducido. del traducido. Bien. Y lo que quiero ver del view model, porque esas otras líneas donde pone el mutable y todo eso, ya los chicos ya lo tienen cocinado. Ya con los ojos Bien. cerrados lo hacen, mira. Usted lo que quiere Entonces, ver es cómo leo la letra, el intent, claro. El método que llamaste. el set imagen. Ah, bueno, mira. Rafael querido. Rafa, andate para arriba donde empieza la clase, por favor. Bien, importantísimo. Nunca tenemos que enviar, fíjese que, ves que por ahí se escapan las cosas. Vamos otra vez al activity de este view model, al traducido. Uy, Bien. espere que. No, espere que calabe cualquiera. Sí, está bien, estoy en eso. Ahí está. Donde llamás al método, a esos métodos set de imagen. Acá. Déjeme que lo encuentre. Este, el de la línea 42. Miren. A Ahí está. lo sumo, lo que yo puedo enviar a la otra activity es o un intent o un dato de la vista, ¿sí? Un dato que esté en algún componente de la vista. No el componente. No puedo enviar un botón, no puedo enviar un image view, ¿sí? Envío el dato que está dentro del componente, por ejemplo. Pero tampoco puedo enviar el contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si envío el contexto, es como que ya desde el lado del viewModel está casado a esa referencia de contexto. Entonces, sacar el contexto y veamos cómo lo vamos a arreglar. Pero lo dejo solo el intent. Solo el intent. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo arreglo? Andate al viewModel. Clase. Él necesita el contexto. ¿Qué error comete en la línea? A ver, ¿en dónde está cometiendo el error? En la 45. Está bien, Espera ahí no el debe... segundo parámetro. Eso, no debería recibir el contexto. Bien. Pero él necesita el contexto. Fíjense, necesita el contexto para llamar a este método, necesita el contexto para acceder a un archivo, necesita el contexto para iniciar otra activity. ¿En dónde aparece? ¿Cómo podría ser él para acceder al contexto? Y pone como Con un get atributo la application. clase. Sí, pero ¿y cómo obtiene el viewModel el contexto? A ver. Por eso clase, profe? pone como atributo la clase y la instancia y después lo llama donde No, necesita es la que variable. no puede instanciar el contexto porque si hace un new Get context application. con L, que es otra cosa. Bien. Ahí, El get application. Kevin dice get application. Lo intenté Perfecto. hacer con eso, pero no pude. Bueno, a Rafael no le funciona el get application. ¿Por qué puede ser que no le esté funcionando el get application en esta clase que es el viewModel? ¿En dónde puede Porque estar? no está. Le falta el Android, no sé cuánto era la clase, ¿puede ser? ViewModel. Android No View extiende Model. el Android. Bien. Fíjense, Está. yo puedo crear un viewModel que extienda de Android viewModel, ¿sí? Pero si yo quiero crear el viewModel que automáticamente tenga referencia del contexto, ¿sí? Que automáticamente tenga referencia del contexto y que lo gestione él a esa referencia, tiene que extender de Android viewModel. ¿Sí?
Ahí está. Ahí extiende Android Memory. Ahora te debería dejar, Rafa, Sí. El get application, sí, a ver, en lugar de contexto, ¿no? en Espere lugar que de contexto. lo vamos a hacer fácil. Así. Get. Pucha, ¿por qué El está, get está package mayúscula? name te devuelve la carpeta en donde está tu aplicación, ¿cierto? Y vos decís, yo quiero saber en qué carpeta tengo mi aplicación para desde ahí recuperar las imágenes. Exactamente. Porque si no, no sabía para descubrir en qué carpeta estaba, ¿no es cierto? Bien. Y Porque vos podría decís, estar en otro paquete, tener más de un paquete podría tener. claro, y vos decís, che, pero ¿puedo yo, desde el nombre del archivo, recuperar el ID? Entonces, él lo hace ahí en la línea 52, ¿sí? En la línea 52, a través de este método, getResource, getIdentificador, él hace ¿qué cosa? Pasa el nombre del archivo, ¿sí? La carpeta en donde está, ¿sí? El paquete en donde está la aplicación, y él genera el ID. Que eso vos lo obtenés cuando pones r.draguable. ¿Sí? Claro. Bueno, pero Ahora, yo le hago una pregunta, profe, acá. sí. Si yo las imágenes no las tuviera ya cargadas en una aplicación y las estuviera recibiendo de un dato externo que puede ser una API, Ah, bueno, yo esa es no voy otra a tener cosa. el ID. ¿Tendría que hacer esto que estoy haciendo yo? No, no. Esto es si vos las imágenes las tenés como recurso ya dentro de tu Carcodeadas, proyecto. claro, Están adentro de la hardcodeadas, por aplicación. decirlo de una manera. ¿Sí? ¿Estamos? Pero, ¿cuándo es válido esto? Cuando vos decís, y bueno, pero a la imagen, ¿sí? A la imagen, eh, por ejemplo, yo la capturé con la cámara, ponele, y la guardé en determinada carpeta. Bueno, pero tampoco la podría. Bueno, habría que ver si te la deja guardar en la carpeta probable del proyecto dinámicamente. No podrías, porque no podrías. Pero bueno, a lo mejor que el nombre, eh, el ID pueda cambiar, por ejemplo. ¿Sí? O en alguna situación, como en este caso, decís, bueno, por el nombre quiero recuperar el ID. Pero como es difícil que cambie el ID, ¿sí? Puede que cambie el ID, pero si vos ponés el nombre de la variable atributo, r.draguable. Y el nombre, independientemente del ID que tenga, lo recupera. Él te ahorra todo este trabajo, ¿sí? Te ahorra Está todo bien. ese trabajo, ¿sí? Podrías, mira, Bueno, poner una no línea sabía cómo abajo, hacerlo, la verdad. poner una línea abajo. Abajo de todo, Bueno, nada, pues no pongas nada, porque en este caso no te va a servir, porque si yo te digo que, por ejemplo, pongas en la variable ImageID, r.id, r.draguable, manzana, siempre va a ser el ID de manzana. Acá en este caso es dependiendo del nombre de archivo que venga acá. ¿Sí? ¿Estamos? sí. Bien. Perfecto. Pero básicamente lo que hace este método es eso, darte el ID. Bien. Y fíjate lo que haces ahora acá. En la ¿Cómo 59, el decode. en la 59? Claro. Lo que haces es lo siguiente. Le pasás el nombre del recurso, la carpeta donde tenés la aplicación, La ¿no? aplicación Y el y ID el que ID. tiene. ¿Sí? Esto, usando este método, usando de esta clase Bitmap Factory, ¿qué hiciste? Transformaste esto en un bitmap. ¿Sí? Ujú. Este bitmap es el que envías. Pero, mira, bueno, ese sí se podría cambiar. Ese bitmap es el que envías a la vista. ¿Sí? Vayamos a la A la vista que vista. lee ese mutable. Ujú. ¿Dónde tengo la vista? Acá está. El traducido. Este. ¿A la vista, al layout Perdón, o al al activity. activity? Al activity. Ahora, ahí está. Al activity. Fíjense, Y es
acá, este observable que tenés en la línea 31. ¿Ves que vos, usted en este caso, ahí despliegue, o es lo único que tenés? Ah, es lo único que tenés. Acá en este caso, Es lo único. ¿sí? Cuando él, en este caso, ¿qué hizo también? Dado el ID y dada la carpeta en donde está la aplicación, la carpeta de recursos, accede al archivo, lo transforma en bitmap, ¿sí? Y se lo setea al image a través de este método, setImageBitmap. Es decir, que un image view tiene varias formas para que yo le setee una imagen, ¿sí? Tiene varios métodos. Una es con el método, ¿qué método usaron ustedes para setearlo con el ID? setImage Resource. resource, ¿sí? Si yo uso el método setImageResource, basta con que ponga r.id. Pum, y lo setea, ¿sí? Y lo setea. Ahora, puede que yo tenga un bitmap. ¿En qué caso uso el bitmap? En el caso de que yo, ahí sí, yo haya sacado la foto, por ejemplo, quiera setear en ImageView una imagen que yo tenga en un archivo, en galerías, por ejemplo. Entonces yo, teniendo la ubicación del archivo donde está la imagen, uso este bitmap factory, transformo la imagen en un bitmap y se la puedo setear a la imagen, al ImageView. Eso también podría ser. ¿Sí? Bien. Ahora clase. Tienen exactamente 10 minutos para ayudarlo a Rafael, ¿sí? A que la imagen, con lo que él tiene, sin borrar nada del ViewModel, a lo sumo agregar una sola línea en el ViewModel, ¿sí? O agregando un mutable. Bueno, van a hacer esto. Agregando un mutable, ¿sí? Este mutable lo vamos a comentar, ¿sí? Ahí, Rafa. Este mutable lo vamos a comentar. El que va desde la línea 29 hasta la 34, lo vamos a comentar. ¿Está mal? No, está perfecto. ¿Sí? Está perfecto. Pero dio pie para lo siguiente. Ahora yo quiero que, sin usar el R.drawable, como lo hacían ustedes, con lo que tiene Rafael, ¿cómo se las ingenian para que se setee la imagen usando el R.id? Me van a matar. Yo les Me aconsejo, van a matar. miren el ViewModel primero, qué cambio harían y qué tipo de mutable usarían, ¿sí? Para reusar lo que tiene Rafael. ¡Pum! Del lado del ViewModel, lo único que necesitarían es agregar un mutable y un set de ese mutable, ¿sí? Y acá, bueno, el observer. Tienen 10 minutos. Y va a recibir un entero entonces. 10 minutos. Pero vamos a grabar. Él agregó en la línea 35 un observer a un mutable imagen, ¿sí? Pero observa un tipo entero. En lugar de usar un bitmap, un tipo entero como lo hicieron la mayoría, ¿sí? Y usa, en la línea 38 del Image View, usa el método setImageResource, ¿no? Y le pasa, en lugar de un bitmap, le pasa un entero. Ahora, ¿qué entero le pasa? Vayamos al ViewModel de traducido. A ver, del lado del ViewModel del traducido, ¿se acuerdan en la línea 54 que él, usando el método ese getResource, al que le pasaba el nombre del archivo de palabra, el nombre del archivo, la carpeta drawable y la ubicación de la aplicación, el package, en donde está la aplicación, ¿sí? Pasándoles esos 3 parámetros, este método lo que hace es, busca en la carpeta drawable un archivo que tenga este nombre, ¿sí? Y este método lo que hace es devolverte el ID que tiene, que le dio en ese momento, que tiene asignado. Ese ID es el que, si no es 0, o sea, ¿cuándo va a ser 0? Si no lo encuentra, ¿no? No sé si es 0 o -1 si no lo encuentra.
Pero bueno, si lo encuentra, sigue. ¿Sí? Sigue y lo que hace es directamente al mutable imagen que él tiene, le setea ese entero. ¿Ok? Para esto él agregó un mutable imagen de tipo entero acá en el viewModel. Perfecto. Lo debes tener más arriba, Rafa. En la 18. En la línea 18. Y después está la instancia, ¿no? Esto sería como la instancia, ¿cómo se llamaba? Uy, ya me voy a ir marchando de la memoria. Instancia del mutable. Sí, sí, pero el patrón Singleton. que un singleton, el equivalente a un singleton. Claro, que exista solamente, solo una instancia del mutable. Del mutable. Exactamente. Bien. Perfecto. Valentina, Alex y Samir. ¿Están ahí?